El sábado por la mañana, 23 de mayo de 2026, en el corazón de París, frente a la Basílica de Saint-Sulpice, la segunda iglesia más grande de Francia, 20.000 fieles se congregaron para la misa. No una misa cualquiera, sino la misa que Roma preferiría olvidar. A unos 3.000 kilómetros de distancia, en una isla rocosa del archipiélago de las Orcadas, al norte de Escocia, un monasterio de monjes tradicionalistas había recibido noticias muy diferentes unos días antes. Procedimientos canónicos. Un proceso formal según el derecho canónico. Roma actúa, una y otra vez, contra quienes han elegido la tradición. Al final de este video, comprenderás por qué estas dos historias, tan distantes geográficamente, son en realidad la misma. Y por qué las respuestas que ofrecen son opuestas, y solo una puede ser la correcta. Primero, los hechos. La 44ª peregrinación cristiana, la Pèlerinage de Chrétienté, partió de París el 23 de mayo con más de 20.000 peregrinos inscritos. 100 kilómetros a pie, 3 días de caminata hasta la Catedral de Chartres. La misa de apertura se celebró en la Basílica de Saint-Sulpice, en pleno centro de París. El arzobispo de París envió una bendición especial a los peregrinos que partían. 20.000 personas que eligen avanzar, literalmente, físicamente, a pie, hacia la tradición. ¿Y la misa de clausura? El 25 de mayo, lunes de Pentecostés, el cardenal Raymond Burke la celebrará en la Catedral de Chartres, según el rito romano tradicional. Una solemne misa pontifical el día siguiente al descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente. Burke es una de las voces más autorizadas y a la vez más incómodas del mundo tradicionalista. Excluido de funciones institucionales clave bajo el pontificado de Francisco, e incluso destituido de su papel como patrón de la Orden de Malta, se mantuvo fiel a la doctrina cuando muchos guardaron silencio, y para millones de católicos se ha convertido en el rostro de un cardenal que no cede. Que haya sido él quien clausurara la 44ª peregrinación a Chartres en 2026 no es una coincidencia, sino una señal. Este no es un detalle menor. Según la revista American Magazine, los propios organizadores del Pèlerinage de Chrétienté advirtieron explícitamente a los participantes sobre las nuevas divisiones que actualmente están desgarrando el mundo tradicionalista. Una advertencia dirigida no al pasado, sino al presente, a algo concreto que está ocurriendo ahora mismo, a 3.000 kilómetros de los caminantes de Chartres. Los redentoristas transalpinos no son un nombre cualquiera. He aquí por qué. Se llaman formalmente Filii Santissimi Redemptoris, Figli del Santissimo Redentore, fundada el 2 de agosto de 1988 por el padre Michael Mary Sim, inicialmente asociada a la Sociedad de San Pío X. Su sede se encuentra en Papa Stronsay, una pequeña isla del archipiélago de las Orcadas, en el norte de Escocia. En junio de 2008, un año después del Summorum Pontificum de Benedicto XVI, el monasterio solicitó la reconciliación con Roma. Benedicto XVI los había acogido con beneplácito, declarando que gozaban de buena reputación canónica. El 15 de agosto de 2012, la diócesis de Aberdeen los erigió formalmente como Instituto Clerical de Derecho Diocesano. No avancemos sin comprender esto. Parecía un modelo, la manera en que la tradición podía convivir en Roma sin renunciar a sí misma. Summorum Pontificum había abierto una puerta. La misa tradicional podía celebrarse. Los redentoristas transalpinos habían sabido sortear la situación, optando por la comunión con Roma en lugar del aislamiento. Durante casi 15 años,
Ese modelo se mantuvo vigente. Entonces, algo cambió. En octubre de 2025, el monasterio publicó su primera carta abierta, criticando abiertamente a Roma. El obispo de Aberdeen, Hugh Gilbert, ya la había condenado por ser incompatible con la unidad de la Iglesia. El 2 de mayo de 2026, día de la festividad de San Atanasio, los redentoristas transalpinos publicaron una carta de 21 páginas titulada El dogma que debemos seguir. El documento rechaza formalmente el Concilio Vaticano II y declara que todos los papas posteriores al concilio, desde Pablo VI hasta León XIV, no son papas legítimos. Sedevacantismo formal. Así de claro. El 21 de mayo de 2026, la diócesis de Aberdeen emitió un comunicado oficial. En los últimos meses, la diócesis ha iniciado un proceso legal de acuerdo con el derecho canónico de la Iglesia. El caso también ha sido remitido a las autoridades competentes de Roma. El proceso continúa. Próximamente se dictará sentencia. Mientras tanto, en esa misma isla, el monasterio lloraba la muerte del hermano Ignacio María, de 24 años, originario de Nueva Zelanda, que desapareció en el mar el 12 de abril. Su cuerpo fue enterrado en Papa Stronsay el 13 de mayo. Un joven que había elegido esa vida y que ahora descansa en la misma tierra, en el centro de un proceso canónico. La verdadera historia comienza aquí. Dos grupos de católicos tradicionalistas. La misma crisis tras ellos, el declive de Roma, la supresión de la misa tradicional, los escándalos, el silencio, respuestas opuestas por delante. Por un lado, 20.000 fieles eligen caminar. 100 kilómetros de esfuerzo, silencio y oración compartida a través de los campos de Francia. Eligen estar presentes, física y corporalmente, en una iglesia que ya no comprenden del todo, pero que aún reconocen como propia. Con Burke celebrando la misa más memorable de todos los tiempos, en la Catedral de Chartres, según el rito romano tradicional. Dentro de Roma, no fuera. En la estructura visible, no en aislamiento. Por otro lado, un monasterio que ha optado por declarar ilegítimos a todos los papas de los últimos 60 años, desde Pablo VI hasta León XIV, sin excepción. Quien optó por romper todos los lazos canónicos con Roma, declarando a la Iglesia sinodal ajena a la verdadera Iglesia católica. Quien optó, en nombre de la pureza doctrinal, por apartarse de la estructura visible que la tradición siempre ha considerado su hogar. Voy a decir algo que muy pocos se atreven a expresar. Comprender la angustia que llevó a los redentoristas transalpinos a esta situación es necesario e imperativo. El sedevacantismo no surge de la nada. Llega tras años de heridas, de documentos que demuelen la misa, de prelados que bendicen lo que la Iglesia siempre ha condenado. Esto ocurre tras el prolongado silencio de Roma ante la crisis, un silencio que duele profundamente. El dolor que los conmovió es real, y quien lo niegue no ha comprendido la crisis actual. Ese sufrimiento debe ser reconocido, no ridiculizado. Pero el camino que han elegido conduce a un callejón sin salida. La tradición no puede salvarse declarando inexistente la estructura visible que la propia tradición siempre ha identificado como la Iglesia de Cristo. Una comunidad que no reconoce a ningún papa de los últimos 60 años no es la respuesta a la crisis. Es otra forma de la misma disolución, que no conduce hacia Roma, sino hacia un aislamiento cada vez más hermético. Una pregunta planea sobre todo esto. ¿A dónde conduce cada uno de estos caminos? 20.000 peregrinos caminan hacia una catedral que aún permanece en pie,
con un cardenal celebrando la misa de todos los tiempos, en comunión. Una comunión dolorosa, a veces dolorosa, con Roma. Los redentoristas transalpinos se encaminan hacia un aislamiento que podría terminar en excomunión. Los caminos no conducen al mismo lugar, y la tradición, a lo largo de los siglos, ya ha indicado cuál de los dos es el camino correcto. La Iglesia está atravesando una grave prueba. Pero la tradición nunca ha sobrevivido porque alguien declarara ilegítima a Roma. Sobrevivió porque hombres y mujeres mantuvieron su rumbo en medio de la tormenta, con la misa, con la oración, con la fidelidad que se niega a dejarse seducir por la pureza del rechazo. Este es el camino de Chartres. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.